Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a este programa, el número 510 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y esta es una segunda parte. La semana pasada tuvimos en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí la primera parte de un trabajo muy interesante del filólogo, psicólogo y teólogo, el profesor Jesús Magdalena Carreres, que data del 2017 y que trata del judeo español o lengua sefaradita, tradición y literatura. Esa primera parte incluía las definiciones de la lengua, la narrativa oral y la poesía, y hoy vamos a dedicarle a los aspectos relacionados con la narrativa. Como nos señalaba Henry Beso allá por 1962, citando a su vez a Salo Baro, la historia de la literatura en ladino judeo-español sigue estando por escribirse, y aunque se han publicado en lenguas romances y germánicas, inclusive en provenzal y en bable, y habiendo un número apreciable de estudios sobre la lengua en ladino judeo-español, con variaciones dialectales, morfología, vocabulario, sintaxis o fonología, no ha ocurrido lo mismo con la literatura en ladino. Apenas algunos bosquejos, lo que ha hecho realmente difícil este trabajo, según nos dice el autor de este artículo, el profesor Magdalena Carreres, quien anima de esta forma a los entendidos a aclarar sus misterios y maravillas. Ya desde el siglo XVI, la actividad literaria de los sefaradíes en las ciudades orientales fue muy importante. Los libros publicados durante este periodo, escritos en su mayoría en rashí, o sea en los caracteres cursivos hebraicos, son sobre todo de temática moral y religiosa. El español empleado en estos libros es impecable. La traducción de la Biblia al español con caracteres cuadrados vocálicos, hecha en 1547 en Estambul, fue el primer trabajo de envergadura de los sefaradíes de Turquía. Precisamente de los que emigraron desde la España imperial a la califal Turquía, ya en el siglo XVI, destacó un autor judeo español, Yosef ben Efraim Caro, quien crearía escuela y compuso la monumental obra Bet Yosef, seguida por el Shulchan Aruch en hebreo, la cual se proponía establecer un código definitivo de la religión judía. Algunas partes de su Shulchan Aruch han sido traducidas al judeo español. Tal es el caso del libro titulado HaKodesh Shulchan Apanim, en ladino Mesa del Alma, publicado en Salónica en 1568, para facilitar a los hombres y a las mujeres que no sabían hebreo el conocimiento de las reglas y ceremonias religiosas. Uno de los discípulos fue el ya citado Abraham de Isaac Laniado, quien también usó el judeo español literario. Salomón Ibn Berga también escribió una crónica de los judíos, Shevet Yehuda, que se traduciría en Ámsterdam al español en 1640 como La vara de Judá. Si el hebreo era la lengua de la religión y de los libros religiosos, el español continuó siendo en Turquía lo que había sido en España, la lengua del pueblo. Así nos lo transmite en su obra Sadik ben Yosef Formón, que vivió en Salónica a mediados del siglo XVI, quien ladinizó, tradujo del hebreo al ladino, el Seher Jobot Alevavot, libro llamado en ladino Obligación de los Corazones, y lo tradujo así porque dice: esta lengua es la más usada entre nosotros. Empero esta traducción se imprimió con vocales y caracteres hebraicos cuadrados.
Otro escritor importante en este estudio del siglo XVI fue Almosnino, que nació en Salónica para el año 1510 y que escribió muchos libros en hebreo con sermones, oraciones fúnebres y comentarios. Sin embargo, su obra maestra fue escrita en puro español con el título Sefer Anagat Ahaim, el regimiento de la vida. Se dice que el crítico español Moshe Franco comentó: esta obra puede considerarse como una de las más raras de la lengua castellana. Como ya dijimos la semana pasada en el apartado de la poesía, nos confirma Henry Beso que hacia mediados del siglo XVII la literatura en ladino se quedó confinada a traducciones hebreas y a tratar asuntos rituales. Dos factores se aunaron para provocar la decadencia intelectual de los sefaradíes durante este periodo. Por un lado, la contrarreforma y el auge fanático que hizo difícil la comunicación con el resto de los hispanoparlantes. Y por el otro lado, la formación de una cierta experiencia de marginación y gueto social y religioso que azuzó el ansia reivindicativa y de lucha por la supervivencia material y religiosa, por lo que no hubo deseo de otras creaciones literarias o históricas. Estas no volverían sino hasta el siglo XVIII. En las primeras décadas de ese siglo, denominado por Carmen Hernández como el siglo de oro de las letras sefaradíes, comenzó a despertarse en las comunidades judeo-españolas del occidente un deseo de educación y cultura. Así, la literatura judeo-española tomó nueva vida y muchas obras se publicaron en Viena, en Belgrado y en especial en Esmirna, en Salónica y en Estambul. Algunas obras importantes de este siglo son Sirje Sibur, Tratado sobre leyes y acuerdos religiosos, publicado en Estambul en 1733, Shulchan HaMelech, de Abraham ben Isaac Asa, publicado en Estambul en 1749, Isaac Nombrado tradujo todo el código ritual del Orah Haim. Especialmente interesante es la parte con el título de Shulchan HaMelech, Mesa de Rey, publicado en Estambul en 1774. Especial influencia sobre la cultura de las masas sefaradíes levantinas y de los países balcánicos tuvo la versión en ladino de Baya Ibn Pacuda, Jobot Alevavot, impresa en Venecia en 1773 con caracteres hebreos cuadrados. Tanto Carmen Hernández como Henry Beso y Eduardo Weinfeld nos señalan que la obra capital del siglo XVIII es el Meam Loez. Este libro apareció en Estambul en 1795, fue reeditado en Salónica en 1798. Jacob ben Nuir Juli fue el autor y a su muerte la continuó Isaac Magreso. El Meam Loez es una especie de trabajo folclórico escrito en judeo-español. Consta de 13 volúmenes escritos consecutivamente por 9 autores distintos. Contiene en forma de comentarios bíblicos las leyendas, proverbios, reglas de conducta y muchos otros fragmentos informativos. Ha sido el libro más popular de las masas sefaraditas de los Balcanes aún hasta nuestros días y es el libro que más ha contribuido a formar el alma de los judíos sefaradíes. El número de ediciones del Meam Loez es una prueba contundente de la gran popularidad de este libro, que servía para mantener la lengua castellana a pesar de todos los factores que conspiraban contra su conservación. Será a partir del siglo XIX cuando la literatura judeo-española experimentó grandes cambios y consiga su esplendor. Como hemos visto, la mayoría de los escritores se centraron sobre todo en la labor religiosa y moral, en prosa preferentemente, salvo algunos pequeños poemas y curiosas narraciones. Igual que en los 3 siglos anteriores, los sefaradíes del Oriente produjeron en el siglo XIX una gran cantidad de literatura rabínica. Durante este periodo aparecieron muchos tratados sobre educación. También se presencia el nacimiento del periodismo. Estos nuevos escritores deseaban moralizar al público a su manera. En este siglo el estudio del francés y del italiano inspiró el desarrollo y traducción de los diversos géneros literarios, también propios de la literatura francesa, italiana y de la española.
Así es como, más allá de tratados intelectuales, moralistas y doctrinales, fue apareciendo las novelas, los poemas, los cuentos y crónicas en ese español arcaizante. La literatura española tiene mucho que estudiar en las producciones de estos autores, porque todas sus obras están escritas en la lengua de Cervantes o de Galdós, del filipino José Rizal o del decimonónico hispanoamericano José Martí. Estos escritores sefaradíes usaron con más o menos pureza la lengua española. Se dedicaron a llevar por las mismas tendencias y deseos de propagar, directa o indirectamente, la lengua que habían hablado y usado durante muchos siglos dentro y fuera de su madre patria. Para darnos cuenta de la cantidad y calidad de estos escritores en español, pondremos por ejemplo solo la prosa balcánica. Encontramos en esta clase de literatura una abundancia de escritores que cultivaron la novela y los cuentos en judeo-español. Hay también traducciones del francés, del inglés, del hebreo y del ruso. Además de esta literatura de entretenimiento, se prosiguió la tradición de la prosa didáctica y religiosa y su traducción del hebreo al judeo-español. Además de las traducciones que hicieron de la Biblia, se tradujeron frecuentemente algunos libros religiosos, como el Pirkei Avot, que sirvieron también para fines litúrgicos y que junto con el texto hebreo se imprimieron en Livorno en 1856 y se volvieron a publicar en Salónica en 1887 y en Viena 10 años después. El popular Kab Ayashar se tradujo al ladino como Castiguerío hermoso con mucho consuelo y apareció en la antigua Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en 1857. Un examen de la lista de libros escritos en judeo-español revela que existe una gran cantidad de literatura didáctica utilizada en las escuelas. El gusto por la historia se despertó con la presentación de libros de historia universal, así como por la aparición de las historias turca, francesa y judía. Una corta historia del Imperio Otomano, que tenía el propósito de instruir a la gente sobre este tema, fue publicada en Salónica en 1860 y luego en Estambul en 1873. En un penetrante estudio de los sefaradíes de los países balcánicos, Henry Beso, citando al profesor Benardete, nos dice: nunca antes se publicaron tantos libros en judeo-español como en el siglo XIX. Y a todo ello hay que añadir el tremendo impulso de la prensa judeo-española de este siglo. De hecho, en algunos países del este europeo fueron quienes inauguraron los periódicos. En cuanto a la introducción de periódicos en el Oriente, el honor de haber fundado el primer periódico judeo-español en Turquía corresponde sin duda alguna a la comunidad sefaradí de Esmirna. Más aún, este honor pertenece a uno de sus miembros, Rafael Uziel Pincherli. Shaarei Mizraj, o Puerta de Oriente, fue el nombre del periódico que Pincherli fundó en 1846. Debería tenerse en cuenta que no menos de 30 periódicos aparecieron en tierra turca en menos de 50 años. Honrosa mención debe hacerse necesariamente del Lucero de la Paciencia, en Rumania, único periódico judeo-español balcánico redactado en caracteres latinos. Muchos importantes escritores españoles felicitaron a Elía Crespín, el editor, por sus labores y muchos de ellos contribuyeron con artículos para dicho periódico en más de una ocasión. Además, también los dos periódicos semanales, La Verdad y El Tiempo, publicados en Tel Aviv, están impresos en caracteres latinos. Entre los periódicos más importantes en judeo-español, ya sean diarios, semanales o mensuales, hay que mencionar el Meseret de Esmirna, el Progreso de Viena, la Huerta de Historia de Viena, el Telégrafo y el Tiempo de Estambul, la Época y el Avenir de Salónica, la Alborada de Ploesti de Rumania, la Luz de Sofía, el Sol de Bucarest y muchos otros. Muchos de ellos siguieron publicándose inclusive hasta la primera mitad del siglo XX. Y a ese siglo es que vamos. Tal como nos explican los expertos del Instituto Cervantes, el transcurso del siglo XX fue marcando la decadencia, la occidentalización y el desmembramiento del mundo sefaradí tradicional.
no solo porque el acceso a la educación a la manera occidental y especialmente a la educación francesa y en francés supuso un cierto proceso de aculturización con respecto a la cultura tradicional, sino por el propio desmantelamiento de las comunidades sefaradíes. Esto producido por la caída del Imperio Otomano y el auge de los nacionalismos balcánicos, la Primera Guerra Mundial, catástrofes como el incendio de Salónica de 1917, las crisis económicas de los años 20, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, la fundación del Estado de Israel, la independencia de Marruecos y otros factores fueron los acontecimientos históricos que produjeron incluso cuando el exterminio de comunidades enteras o la emigración sefaradí fuera de sus lugares de origen, la formación de comunidades sefaradíes en nuevos lugares de América del Norte y del Sur, de Israel, de otros países europeos y definitivamente la destrucción del mundo sefaradí tradicional en la que se había desarrollado y había tenido su función esta literatura. En la actualidad, los expertos como Carmen Hernández señalan que la producción literaria en lengua sefaradí es escasa. El género más cultivado es la poesía. Además, el número de hablantes de judeo-español rondan hoy cifras estimadas de entre 150.000 y 400.000. En Hispanoamérica hay comunidades donde el ladino y las tradiciones sefaradíes han sido parte integral de su historia y cultura. En Israel se mantiene una revista en judeo-español y una emisión semanal de radio. Igualmente Radio Exterior de España emite el programa en lengua sefaradí. Otros medios de comunicación en ladino han ido desapareciendo a medida que menguaba el número de hablantes. Desde finales del siglo XX ha habido tímidos intentos de recuperación del judeo-español, sobre todo en Israel. Este judeo-español académico es un estándar creado a partir de las hablas de los sefaradíes. Está incluso muy influido por el castellano estándar, del que se ha tomado un numeroso vocabulario para sustituir los préstamos turcos, franceses y eslavos. Actualmente varias casas editoriales, sobre todo españolas, editan libros escritos en lengua judeo-española. Gad Nassi publicó su obra editorial En tierras ajenas yo me voy a morir, una excelente recopilación de cuentos y testimonios en lengua judeo-española. Han vuelto a ser colocadas en el mercado publicaciones como Los dos mellizos, novela sefaradí publicada por primera vez a finales del siglo XIX, y Crónica de los Reyes Otomanos de Moshe Almosnino, primera publicación formal en lengua judeo-española. Libros tanto judíos como de la fe cristiana han sido escritos o traducidos en ladino por eruditos como Franz Pérez. Asimismo, escritores como Moshe Shaul y Abner Pérez han publicado una gran colección de artículos en judeo-español. Todavía hoy existen hablantes de judeo-español en Grecia, Turquía, América e Israel. Incluso en Israel y en algunos países se imparten clases de judeo-español a las que asisten sefaradíes y no sefaradíes deseosos de recuperar una lengua que fue la de sus padres, a la que asisten entre otros sefaradíes deseosos de recuperar una lengua que fue la de sus padres y que ellos ya desconocen. Algunos autores siguen voluntariosamente cultivando la creación literaria en lengua sefaradí. Entre estos, resulta significativo que el género más cultivado sea ahora la poesía y mucho menos la narrativa o el teatro. Además, como ya se ha mencionado últimamente, el judeo-español o ladino, términos más usados generalmente, tiene también buena presencia en la Internet del siglo XXI. Hay sitios web como Sefaradí Web, Tarbut Sefarad y las aportaciones de Wikipedia y Carmen Hernández, y por supuesto aquí tenemos que nombrar a esefarad.com. Se puede decir con esperanza que en este panorama las nuevas tecnologías han introducido una nota de optimismo. Moshe Shaul dijo: los que vienen diciendo desde hace 50 o 60 años que la lengua va a morir, ni se imaginaban la revolución de Internet y la digitalización. Internet, con sus correos electrónicos, los blogs, los chats y ahora las videoconferencias y encuentros virtuales, ha resuelto en parte uno de los principales retos, la dispersión de los ladinohablantes.
Y continúa diciendo que Internet nos ha permitido justamente comunicarnos y también hacer nuestra cultura más accesible. Tenemos cantidad de canciones, de cuentos, refranes, de libros que ninguno sabe dónde están o cómo puede tener acceso a ellos. Tamara Alexander, directora de la Autoridad Nacional del Ladino, dice que Internet ha dado luz a una suerte de comunidad virtual del ladino. Esperemos que las nuevas generaciones judeo-españolas sean más optimistas y eficientes respecto a la lengua de sus ancestros. Para finalizar, nada mejor que el aire fresco de la esperanza y el progreso. Se suma ahora a las 23 academias de la lengua española que hay en el mundo, una judeo-española para seguir preservando el idioma que hablan los descendientes de los judíos expulsados de España en 1492. Sí, aire fresco de la esperanza y el progreso. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Cuando el rey Nimrod al campo de salía, miraba en cielo en la estrella, vino una luz santa en la judería, que había de nacer Abraham vino, padre. Les cuento sobre los 2 encuentros virtuales de esta semana, a los que vamos a sumar los nuevos cursos y actividades para el mes de mayo, que viene con mucha actividad. En el ciclo Encontros de Al-Had, el encuentro de cada domingo, estará nada menos que la creadora del grupo Ladino Comunitar, Rayel Amado Bornik, quien junto al doctor Joe Halio hablarán del doctor Albert Menayé y su historia que atraviesa Salónica, Birkenau, New York. Los encuentros de Al-Had son encuentros semanales de los domingos hablados en ladino, pero que son perfectamente comprensibles por lo que hablan castellano. Así que los esperamos este 2 de mayo a las 13 horas, hora argentina, por Zoom, cuyo acceso y detalles de horarios para todo el mundo los encontrarán en esefarad.com. En lo que hace a los encuentros, esta vez en castellano, de los jueves, en el ciclo Raíces de Sefarad, nos encontramos nada menos que con el rabino Felipe Yaffe, que nos hablará de Baruch Espinosa, entre la rebelión y el anatema, para meternos en lo profundo de este revolucionario pensador, de la mano de una de las personas que más sabe acerca de Espinosa. Efectivamente, Felipe Yaffe ha dado conferencias sobre este tema y su conocimiento es vasto, es amplio, y una didáctica que vale la pena estar presente, en este caso el jueves 6 de mayo a las 7 de la tarde, siempre hora argentina. Esto es para todo el mundo a través del canal en vivo de esefarad.com
y del Centro Cultural Sefarad, ya que se transmite en vivo simultáneamente por YouTube, por Facebook y por Twitch. Y además de estas dos actividades, en mayo tenemos por un lado un curso de 4 encuentros con el título Una visión del judaísmo del norte de África, Egipto, Libia y Argelia, de la mano nada menos que de la profesora Alicia Benmergui, una historiadora que ha investigado profundamente la historia de las distintas comunidades judías y en este caso en particular de las del norte de África. Además, volvimos con el taller de danza sefaradí, Los Caminos de Sefarad, conducido por la marroquí Chantal El Arrar, en 2 horarios y en forma presencial, por supuesto con protocolo COVID-19, y también virtual por Zoom. Así que todos pueden participar, ya sea viniendo al Centro Cultural Sefarad, donde tenemos todos los cuidados para poder estar presente, y también por Zoom pueden seguir el taller de danza sefaradí de Chantal El Arrar, y tiene varios horarios, así que lo puedes consultar siempre en nuestra página. Y por supuesto, nuestros cursos de ladino en todos los niveles, también en lo que serán los cursos de mayo. Para ver todos los detalles de la agenda, los encontrarán todos en esefarad.com. Música. La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se escurece. Y ahora nos vamos, los invito a ingresar a esefarad.com para ver toda nuestra nutrida agenda y sumarse a las actividades que están buenísimas. La mayoría están virtual, así que se puede acceder desde todas partes del mundo. Casi todas quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, así que los invito a esefarad.com y en las redes sociales. Ahí están todas las actividades de la agenda y mucho más que eso, por supuesto, siempre con artículos, notas que tienen que ver con el mundo sefaradí. Ahora sí me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, desde hace más de 10 años, en nuestro próximo programa de los viernes a lo largo de la programación de radiosefarad.com durante todo el día y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Y como siempre, como les digo, en nuestro portal esefarad.com o anótense en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en Twitter, que ahí se van a enterar de todas las actividades que estamos haciendo. Nos vamos escuchando una breve canción titulada Una segunda piel, del álbum que estaba en preparación de la israelí de origen portugués Nani Noam Basana, que además nos acompañó con su música a lo largo de todo el programa, quien además de interpretar esta canción compuso la letra y música. Una segunda piel por Nani Noam Basana. Semanada buena. Caminos de leche y miel, dejan los celos casar. Espero quien vengas a mí, nadie me debe nada. La mañana se ve el buen día, yo caminaré el curso. Darles honor, demandarles dolor, razón, la próxima vida. Vamos a hacer una segunda piel
la culpa es asunto